Buenas tardes. Hoy martes 5 de septiembre iniciamos el programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica. Nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación Continua, por permitirnos este espacio para comentar temas sociales de interés. En esta ocasión nos acompaña como primer invitado y padrino de honor el destacado profesor de nuestra facultad, el doctor Víctor Manuel Garay Garzón, quien a su vez se desempeña como secretario general de nuestra facultad. Bienvenido, doctor. Es un honor que nos acompañe en esta ocasión. Daremos una breve reseña curricular. El doctor Garay es doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos diplomados y cursos de actualización. Ha impartido la cátedra de Derecho Constitucional, tanto en licenciatura como en la División de Estudios de Posgrado. Ha asesorado en la elaboración de tesis profesionales y con orgullo tenemos que decir que en el Seminario de Sociología nos ha apoyado. Ha desempeñado también cursos de capacitación en materia laboral en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es coautor del libro Sistemas Jurídicos Atípicos, editado por Porrúa, del ensayo en prosa Intimidades de un rebelde, y su tesis doctoral analizó el constitucionalismo inglés. Asimismo, es académico y socio activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, es miembro fundador del Claustro de Doctores en Derecho de la UNAM, y miembro de la Legión de Honor Nacional de México, con grado de legionario. Bienvenido, doctor, y nuevamente, mil gracias por esta distinción. Muchas gracias, Elsie, por esta amable invitación. El tema que vamos a analizar el día de hoy es la Constitución de 1917. La Constitución es la ley fundamental de un Estado y establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos y gobernantes. Es la norma jurídica suprema y la expresión de la soberanía del pueblo. En 1910, el 20 de noviembre, inicia la Revolución Mexicana a causa de las condiciones sociales, económicas y políticas por la permanencia de Porfirio Díaz en el poder. Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo, convocó en diciembre de 1916 al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. El documento se ajustaba a la nueva realidad social al recoger las propuestas sociales. Se promulga el 5 de febrero de 1917 y que por su contenido se reconoce como la primera constitución social del siglo XX, al incluir las garantías sociales que protegen a sectores marginados, sociales y económicamente débiles. Destaca el artículo 3 que establece la libertad de enseñanza con las características de laica, gratuita y obligatoria. El artículo 27, que garantiza la propiedad privada y la equidad en función del bien público, y finalmente el artículo 123, que incorpora los derechos laborales y la jornada máxima de 8 horas. Consigna por primera vez el derecho de asociación profesional y la huelga como derecho de autodefensa al principio de trabajo igual, salario igual. Para introducirnos en el tema, solicitamos, doctor Garay, nos señalaron la importancia de la Constitución de 1917. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, así de la comunidad universitaria y al público en general. En primer término, quiero agradecerte, mi querida doctora, la invitación que me haces a este primer programa, que estoy seguro que van a haber muchos más y de gran importancia. Maestra querida Amparo Apolinar, bienvenida también, gracias por estar con nosotros. Y agradecemos las facilidades que nos han prestado para este evento, obviamente a nuestro señor director, don Raúl Contreras Bustamante, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo. Bueno, es un poco atrevido para hacer un primer programa, pero también a la vez es un gran principio hablar de la Constitución de 1917,
¿Por qué atrevido? Porque es un tema bastante controvertido en los últimos años, pero es buen inicio para nosotros entender jurídica y socialmente dónde se encuentra el ápice de nuestra pirámide, la norma fundamental. Tenemos que analizar profundamente que la Constitución de 1917, así bajita la mano, tiene un siglo ya de haberse expedido, y un siglo, como dicen, no es nada, pues consideramos que es bastante. Recordemos solamente algunas frases célebres que se manifestaron. Se dice que el siglo XIX avanzó más que 20 años de 20 siglos de civilización hacia atrás. Obviamente el siglo XX ha avanzado mucho más. Por lo tanto, estos avances no solo se han dado en base a la tecnología, a la cultura, sino que también se ha dado en los temas sociales. Nosotros tenemos una constitución de 100 años de antigüedad, pero una constitución, siento al día de hoy, bastante robusta todavía. ¿Por qué? Porque los constituyentes de 1917 podemos considerarlos como adelantados. Tuvieron una visión de Estado, una visión social, aunque muchos de los que convocaron a este constituyente no estaban de acuerdo. Nosotros hemos estudiado el constituyente del 16 y del 17 y nos hemos percatado que en el proyecto que presentó el entonces jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo, presenta un proyecto donde al parecer no era su intención un poco luchar por los derechos sociales. ¿Por qué? Habrá que entender que en esa época, para 1917, imperaba en el medio cultural internacional dos grandes corrientes. Una, el positivismo, es base importante de esto, y el marxismo, como iniciadores. Estas dos teorías filosóficas que posteriormente se convertirían en económicas, dieron origen para contrarrestar una forma de organización social inspirada en el liberalismo. Entonces, de alguna forma, estas dos corrientes, la positivista y la marxista, se dieron un despertar en el conocimiento intelectual en todo el mundo. México no se queda atrás. Derivado de lo que acabo de expresar, todas las personas que participaron en el Congreso Constituyente tenían influencia más o menos de estas dos corrientes. Estas dos corrientes orientaban a preocuparse por un tema que ya se venía platicando a finales del siglo XIX, que es el bienestar social. ¿Qué es el bienestar social? El bienestar es que todos los gobernados gocen de beneficios que muchas veces el liberalismo o capitalismo en la libre competencia no les puede otorgar. Surgen las primeras organizaciones de trabajadores, como pasó en Chicago, con los famosos mártires de Chicago a finales del siglo XIX. Y tenemos nosotros que para 1912 surge en nuestro país un movimiento anarcosindicalista denominado Casa del Obrero Mundial, que ya pugnaba por algunos principios básicos de los derechos mínimos que debe tener la clase trabajadora, solamente refiriéndome a este tema. Más adelante le platicaré lo del 27. Esta clase trabajadora de alguna forma sufre, no es tan importante en su momento de 1917, puesto que socialmente la mayoría de los habitantes de este país se conformaba, como dicen algunos, en áreas rurales, en el campo. Las personas que habitaban las ciudades eran los menos, no como ahora que son los más. Esto es una situación importante de entenderla. Por lo tanto, los movimientos obreros de los trabajadores no eran tan importantes como los campesinos. Sin embargo, tenemos que analizar en un momento dado el plan que presenta Francisco I. Madero, ya pretende, ya tiene ideas en relación
con los derechos sociales, que más adelante se van a llamar derechos de segunda generación. Esto es importante, regresando al tema de origen, para ver la importancia que la Constitución mexicana recoge los derechos fundamentales de primera generación que vienen emanados de la Constitución norteamericana de 1787 y que viene de la Declaración de los Principios de la Declaración Universal del Ciudadano que se da en Francia en 1789. Eso sin olvidar los derechos que venían de Inglaterra como el Bill of Rights, Petition of Rights, y sin olvidar la famosa Carta Magna. Todos esos derechos de primera generación, como son a la persona, a la libertad, a la propiedad, vienen enmarcados en nuestro sistema desde las constituciones de 1824, pero en la de 1917 se reafirma, pero surgen en la de 17 los famosos derechos sociales. Esto es importante que nuestro público radioescucha lo entienda. Somos los innovadores en esa gran tarea del derecho constitucional internacional. Creamos nosotros los derechos sociales contenidos en nuestro artículo 3, en nuestro artículo 27, nuestro 123 y también, ¿por qué no decirlo?, del 130, la separación Iglesia y Estado. Estos derechos sociales, que de alguna forma revolucionan una filosofía en el momento, van a ser base para la formación de dos grandes acontecimientos posteriores jurídicos. Uno, la creación de la Constitución de la Unión Soviética de 1918 y posteriormente la Constitución de Weimar y de ahí la creación de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué es tan vigente hoy en día nuestra Constitución? Ya te voy a responder como en un principio, porque es la primera constitución en tener los derechos sociales conocidos en el mundo como de segunda generación. ¿Es vigente? Sí, es muy vigente, bastante bien, pero recordemos, todavía hay cuentas pendientes, todavía tenemos una deuda con la sociedad y es una situación bien importante. ¿Cuáles son los grandes pendientes? Abatir la pobreza, la desigualdad, el desarrollo económico precario que tenemos, lograr que todos nuestros hijos sean educados, luchar hasta el final contra el analfabetismo, que todos, absolutamente los mexicanos tengan salud y procurar que todos los mexicanos tengan una vivienda digna. Y otra cosa parece sencilla, son dos. Uno, que tengan agua y que tengan alimentación. Parece mentira que hablemos del agua ahorita cuando ya tenemos derechos de tercera generación, pero en nuestro país no lo gozan toda la población. Exactamente, es decir, aunque la Constitución de 17 podríamos decir tiene una vigencia plena, obviamente las condiciones sociales han sido modificadas y será una la sociedad mexicana en 1917 y otra la sociedad mexicana de 2017. Pero esto implica que precisamente en ese desarrollo social la Constitución también se ha modificado. Pero vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con otra interrogante para el doctor Caray. Cómo no, gracias. Gracias. Estamos en corte, maestra, regresamos en 3 minutos. Bueno, ¿metemos la música ahorita? La música va a estar en el corte. El corte lo van a meter, ¿no? Lo indicaron en el guión. Ah, bueno, entonces ahorita quédese para hacer el comentario sobre la pieza musical. Ah, ok. Sí, ¿No? ¿Cómo quedó? Seguimos nosotros en vivo. ¿Estamos en vivo? Estamos aquí hablando felices de la vida. Pues después haremos.
Continuamos en 20 segundos. La música es parte importante de la cultura. En 1917 el contexto musical fue muy rico. Escuchamos hace un momento el vals Viva mi desgracia del compositor Francisco Cárdenas Larios en la interpretación de Eulalia Armas y sus Salterios. Continuamos y le pregunto al doctor Garay. Habíamos dicho hace un momento, la sociedad ha cambiado de una población eminentemente rural a una urbana, y actualmente hay unas voces que señalan que sería importante una nueva constitución. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Garay? Pues es una pregunta muy difícil, querida doctora, establecer que si es necesaria una nueva constitución. Considero que la nuestra aún tiene las herramientas para poder seguir adelante. Considero que no es necesario por el momento una nueva constitución. Lo que sí necesitamos es hacerla cumplir. El tema no es hacer leyes. Por ahí dice un viejo adagio, el que hace muchas leyes poco gobierna. Entonces, no es una nueva constitución. Tenemos una buena constitución, solamente tenemos que hacerla cumplir. Que las personas que se encargan de la administración, de la parte legislativa y la judicial, que todos tenemos que contribuir para hacerla cumplir. Esta es una pregunta que tú me haces, si es necesario. Pienso que si no la hacemos cumplir, no va a ser necesario poder hacer una nueva, sino que en un momento dado vamos a ser presa de algún movimiento donde se nos quiera imponer otra situación jurídica diferente. Mira, tengo una gran experiencia ahorita reciente, y lo digo a título personal, de la Constitución de la Ciudad de México. Se convocó a una constitución para poder gobernar, y sinceramente, con todo respeto de las personas tan destacadas que participaron en el evento, respeto mucho la posición del gobierno de la ciudad, pero tiene mucho que decir. Considero que esa constitución hubiese sido el producto de haber aplicado todo el avance de la teoría constitucional para su elaboración, para los conceptos, y vemos qué está pasando. Nada. Al día de hoy no se ha resuelto nada. Por lo tanto, siento que la Constitución de la Ciudad de México va a ser muy importante dentro de algunos años para poderla evaluar si en verdad está funcionando. Pero el tema no es el tema de la Constitución de la Ciudad de México, el tema es de la Constitución. Considero que la Constitución tiene todos los elementos para seguir vigente, pero, repito, siempre y cuando cumpliéndola, no simulando cumplirla. ¿Qué quiere decir? Que en este pacto general están las reglas, están la parte normativa para poder hacer de este México salga del gran hoyo en el que se encuentra. Exactamente, le pregunto ahora a la maestra Amparo Apolinar, joven maestra y en contacto con los jóvenes también, en relación precisamente cómo podemos tratar de motivar a los jóvenes dentro de nuestras actividades académicas para cumplir lo que nos dice el doctor Garay. Tenemos que lograr que la Constitución se cumpla. En tu experiencia, ¿cuál es la actitud de los jóvenes y cómo podríamos motivarlos, aquellos que van a ser los futuros abogados, sean los principales defensores de la Constitución? Muchas gracias, doctora Elsie Núñez, doctor Víctor Garay. Es un honor estar aquí con ustedes y platicar sobre el tema de la Constitución. Sí, sin duda yo concuerdo con la idea del maestro Víctor, ¿no? Al final una asignatura que sigue pendiente es esta cuestión práctica, es decir, una asignatura que si volteamos pareciera que fue ayer, sin embargo ya han transcurrido 100 años, ¿no?
100 años en los que realmente no, desde mi perspectiva, no hemos hecho nada, ¿no? Bien dice el refrán, quien no conoce su historia pues está condenado a repetirla. Y yo creo que las condiciones, ¿verdad?, actuales precisamente nos están llevando a repetir nuestra historia. Fundamentalmente es tarea de los jóvenes, sí, bien dice, no de las nuevas generaciones, pero son las generaciones actuales, nosotros, quienes debemos de crear en ellos esa conciencia, ¿no? Esa conciencia de decir, efectivamente tenemos un documento, tenemos derechos, ¿verdad?, pero también tenemos obligaciones. Y ustedes, jóvenes, que van a trabajar precisamente con esos derechos, pues también tienen que llevar la parte de las obligaciones. Actualmente, los chicos vienen con este chip de la tecnología, de estar muy activos, ¿no? Sin embargo, se están precisamente aislando de su contexto. Es decir, no saben lo que pasa a su alrededor. Y si no saben lo que realmente pasa a su alrededor, pues realmente difícil va a ser que hagan cumplir las leyes. Yo creo que esa es una labor muy, muy importante de nosotros los académicos, ¿no? Despertar a esos chicos, quitarlos precisamente de ese aislamiento que tienen con las nuevas tecnologías y decir, mira, voltea a ver tu realidad, ¿no? Esto es lo que está pasando, esto es a lo que tú te enfrentas, este es el reto que tú tienes, ¿no? Las condiciones de nuestro país, ¿verdad?, desafortunadamente, ¿no?, y digo desafortunadamente, están, pues nos dan un panorama muy, 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 muy difícil y de grandes retos, ¿no? En ese entonces se hablaba precisamente de aspectos como la desigualdad, la pobreza, y que ahora hemos catalogado como personas en situación de vulnerabilidad. Seguimos con la misma asignatura pendiente. Y si esos jóvenes no toman conciencia de esa realidad, pues yo creo que va a ser muy difícil, o seguiremos con la misma asignatura pendiente, ¿no? Labor importante sin duda van a ser los académicos. Bien se dice, ¿no? Con el ejemplo nosotros podemos traer a estos jóvenes y decirle, mira, nosotros, o nuestra labor es precisamente que tú te des cuenta de cuál es tu realidad, porque no se trata efectivamente de hacer leyes, ¿no? Se trata de que las cumplamos, de que en la práctica realmente se cumplan, ¿no? Muchas gracias, maestra Amparo. Doctor Garay, ¿podemos entonces decir que podemos identificar de alguna manera los objetivos que se pretendieron en 1917 con el 2017, a pesar de que las condiciones sociales, económicas, políticas del país han cambiado, pero tendríamos una constitución vigente y de actualidad? Sí, sí la tenemos. Mira, doctora, hay una teoría de Carl Lowenstein que dice que los muertos no deben gobernar a los vivos y que los que hicieron esa ley fundamental ya no están con nosotros y que qué derecho habría de que ellos que están, algunos bajo tierra, puedan dirigir los designios de una sociedad futura. Y otros se preguntan por qué los jóvenes tienen el derecho, o las nuevas generaciones, de vivir su momento y establecer sus normas jurídicas, su pacto social. Es una corriente de opinión muy respetable de este gran jurista Lowenstein, pero tenemos nosotros la gran figura de la renovación de la Constitución. La renovación o reformas a la Constitución tienen por objeto actualizarla en todos los sentidos. Recordemos que para la nación mexicana fue un gasto muy alto obtener esta Constitución. Murieron más de 1 millón de personas, no todas en combate, hago la aclaración. Creo que fueron como 300,000 en combate y los demás murieron de hambruna, de enfermedades y una serie de cosas que son el producto de una población de 15 millones ante un gran conflicto. Costó mucha sangre. Y en el fondo ha costado la sangre de casi 2 siglos de vida independiente. Pero le da la posibilidad de actualizarla. Efectivamente, si escuchamos la música que acabamos de escuchar, vamos a encontrar que el zarperio era un instrumento del momento, muy elegante y de moda. Hoy es la guitarra eléctrica, por eso, y no nos podemos negar a eso. No nos podemos negar a que existe un gran elemento de conocimiento, pero también de perversión, que es las redes, o sea, finalmente. Pero nosotros
podemos utilizar las redes, la información para mejorar. El tema es de que estamos olvidando un concepto básico social. Los padres no están educando a sus hijos y piensan que educar es mandarlos a la escuela. Cuando no existe una retroalimentación entre padres e hijos en todos los sentidos sociales, psicológicos y educativos, y por qué no decirlo políticos, cuando no hay vínculos, nos avientan a los muchachos a la universidad y vienen mal preparados de un sistema educativo pervertido, añejo, y una serie de situaciones. Y nosotros somos los que lo resentimos y estamos haciendo todo lo posible para levantar ese sistema. Llegan a la Facultad de Derecho jóvenes que no conocen nada básico de su historia y mucho del tiempo que nos aprovechamos para dar clase lo ocupamos para tratar de emparejar las deficiencias que hay, que no les dieron ni sus papás ni les dieron en su escuela. Bueno, ese es un comentario alterno. Aquí el tema es de que la reforma a la Constitución permite entender a un 1917 con carretas y carcachas, a un 1930 con Cadillacs, a un 1950 con rock, a un 1980 con música disco y hoy en día con lo que tenemos. Definitivamente no podemos pensar nosotros de que hagamos una constitución por cada generación o por cada época. Y ahí tenemos un claro ejemplo de que no me gusta mencionar ese país, pero es Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica al día de hoy no pasan de 20 enmiendas que ha tenido la Constitución, que se promulgó en 1787 y tuvo vigencia plena hasta 1791. Y es un país sumamente productivo jurídica y socialmente, claro, con todos sus problemas. El tema no es hacer una nueva constitución. Vamos, por ejemplo, te puedo mencionar, el Ecuador tiene 5 constituciones, Perú, Bolivia, Argentina. Entonces, el tema no es hacer constituciones para a modo o para moda. Yo creo que es importante entender que un buen instrumento jurídico como el que tenemos puede tener la movilidad social para poderse adaptar a las circunstancias. Y lo estamos viendo nosotros en las últimas reformas estructurales, y me refiero concretamente a las telecomunicaciones, donde ya elevamos a la Internet como una parte de los derechos en un momento dado, ¿no? Eso es un gran avance. Acuérdense que nada más había telégrafo, ni siquiera había teléfono para esa época. Hoy día nos comunicamos de un continente a otro inmediatamente. Siento, la verdad, que es vigente y que la reforma a la Constitución le da esa posibilidad. Yo quiero retomar el punto de la familia, que me parece muy, muy importante, porque yo creo que esta globalización nos ha llevado a olvidarnos de ese punto básico, que con mucha alegría decimos el núcleo básico de la sociedad, pero yo pienso igual que los padres están dejando sus responsabilidades y que si ellos no cumplen esas responsabilidades, la verdad es que nadie más. O sea, las instituciones tienen otra finalidad. La familia tiene la suya, que es precisamente socializar, introducir a los nuevos miembros en la sociedad. Y quisiera destacar un principio nada más, el principio de autoridad. El niño lo va a tomar en esa socialización primaria en la familia. Pero como bien señalabas, la familia va a pensar que es la escuela. Y la escuela no lo hace y no es su función ni su responsabilidad. Entonces, todavía dentro de los estudiantes que llegan a nuestra facultad, pues hay un principio de autoridad hacia el profesor y que vemos desafortunadamente que en otras instituciones se ha perdido esta representación que tiene el profesor. Y siento que esto también va a ir hacia lo jurídico, es decir, los padres al no cumplir su responsabilidad, los niños crecen en una total libertad, por no decir libertinaje. Y entonces no tienen ningún interés por las normas o no las respetan. Y si no cumplen las sociales, ¿cómo van a cumplir las jurídicas? Pues es cierto, simplemente cuando nosotros vemos y recibimos una llamada, y me pongo yo para no ser peyorativo con nadie, y no está mi papá, y ahí estamos. Desde el inicio decimos una mentira, parece inocente, ¿no? Parece inocente, pero el niño la toma. Si dejamos que el niño, con todo respeto, ponga los codos en la mesa,
o coma con el codo arriba, o en lugar de utilizar el cuchillo utiliza las manos dentro de unas reglas de etiqueta y estamos acostumbrados y nos inmersos a esas reglas. No quiere decir que son general, porque hay otros niños que no tienen ni cubiertos y comen con tortilla, mis respetos, pero dentro de su estatus funciona. Pero dentro del caso que nosotros nos ocupa, que somos la clase media baja de este país, pues tenemos algunas reglas de convivencia. Si nosotros no nos ponemos a eso, no revisamos las tareas, no revisamos a decirle a nuestros hijos que le digan de usted al profesor, y no le decimos tienes que cumplir, tienes que ir limpio con tu pañuelo, con todo eso, en un momento dado, esto no va a funcionar. Y van a tener una cosa, disculpe que me cuelo con el tiempo, pueden tener las mejores calificaciones, pueden ser de 10 en nuestra facultad, pero eso no quiere decir que traigan educación, ¿eh? Son dos cosas distintas. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar de Manuel M. Ponce, Estrellita. Estamos en corte, maestra. Regresamos en 3 minutos. Entonces, lo último que dijo, ¿lo repito? Ah. Sí estuvo todavía al aire. ¿Estamos en el aire? Sí, ¿Nos están vi- ¿Nos están viendo todavía? sí, todavía. Pero es la idea de la transmisión que puedan ver lo que es detrás del programa en sí. Ah, porque me faltaba un párrafo. Pero Ahí va. yo estoy muy contenta, muchas gracias. ¿Sí? El gran tema educativo. ¿Cuántos de los papás se sientan a hacer la tarea? ¿Ya no? ¿Cuántos de los papás acompañan al hijo, como lo hacíamos nosotros, nos llevaban a la papelería, a hacer cola para comprar la estampita para hacer una biografía? Por lo menos no había desarrollo, la copiamos tal cual, pero hacíamos caligrafía. Hacíamos caligrafía, porque ahora no tienen unas letras. O sea, yo dejé de escribir en el pizarrón porque yo escribo manuscrito, y no me entendía. Porque uno sí puede entender la de script, pero ellos, la manuscrita, ¿no? Entonces, yo por eso tuve que actualizar y hacer láminas porque mi letra no la entendía. No es porque tenga. No, pero los papás, con el pretexto además de las mujeres que están trabajando, allá lo van a pedir. Y ya, Maestra, la última canción, ¿la quiere que la reproduzcamos hasta el final o durante el último bloque? Pues como tú me indiques qué es lo más acertado, yo lo hago. Yo digo que para que no pierdan tiempo, la deje para Al final. al final. Ok. ¿hay corte ahorita? No, ¿no? Está la Ponemos- música ahorita, ¿no? Es lo que se está oyendo. ¿Nos oyen? Por acá sí. No, ya no. Continuamos en 20 segundos. De Manuel M. Ponce se dice que iba a Aguascalientes en tren a visitar a sus padres y vio una estrella en el cielo, y en ese entonces pensó que sería agradable abandonar la realidad de la guerra, la pobreza y estar lejos como una estrella de esa realidad que México tenía en ese momento. Doctor Garay, actualmente un tema importante es la cultura de la legalidad.
¿cómo podemos vincularlo a la reflexión de la Constitución de 1917? Pues es un tema que quiero hacer mucho énfasis como propaganda. Nuestro rector, el doctor Enrique Graue, ha insistido y ha hecho una gran labor por instituir este gran movimiento, gran campaña de la cultura de la legalidad. En base a este gran movimiento que ha impulsado el rector, nuestro director de la facultad lo ha impulsado dentro de nuestro plantel, la Facultad de Derecho, tratando de hacer todo lo posible para que los alumnos y profesores, por qué no decirlo, y trabajadores, cumplamos todos con la norma, con los reglamentos, con los lineamientos. Si tú te darás cuenta, es una facultad más limpia, es una facultad, porque nos ha costado trabajo a través de carteles, promociones, redes, promover que este país solamente va a funcionar a través del cumplimiento de la ley. La Constitución tenemos que tener, tú y yo como abogados, que en principios generales de derecho, la norma jurídica vigente es obligatoria para todos y de obedecerla todos y cumplirla. Acuérdense que si no la cumplimos, el poder coactivo del Estado echa a andar su maquinita y nos obliga a que la cumplamos. Sabemos que en la parte de la materia penal, sabemos lo que nos puede pasar, inclusive hasta la privación de la libertad. ¿Qué pasa en el caso en materia civil? Podemos ser demandados en un momento dado, embargados, si no cumplimos con una obligación. La ley, en términos generales, no es de promoción. La ley se cumple, pero también tiene algunos recovecos la ley y habrá que entender la norma como norma con una conducta en términos generales de la legalidad. Un juez no puede ser juez impartiendo justicia y se pasa el alto o estaciona porque trae una credencial del Poder Judicial de la Federación en doble fila y no le puedes poner el candado al... Es que sucede, de verdad. Ustedes vean, por ejemplo, en las escuelas particulares que hay, la Colonia del Valle, son 7:30 de la mañana y vamos a encontrar sendas camionetas bien bonitas, donde la señora se pone hasta en tercera fila o el chofer en cuarta fila y es esposa de un magistrado o de un juez y tiene ahí Poder Judicial de la Federación, la charolita, o lleva con un chofer o con una escolta y se para en triple fila y se baja el muchacho y todavía la señora se pone a saludar a su amiga. ¿Qué pasa cuando nosotros, el hijo nos dice, quiero evitar el servicio nacional, papá, dame 100 pesos para que salga la bola del color que no marche? Bueno, todo es una cuestión de cultura, todo es una cuestión de la cultura de la legalidad. Tenemos que entender que está mal lo ilegal, porque muchas veces avalamos que esté mal, y tenemos que pugnar para no buscar, como nuestros vecinos del norte en el cine, la figura del antihéroe. Ahora resulta que el delincuente, que el que roba Las Vegas y que asalta y de tipo es un héroe. O el que evade a la policía y la sube en un carro a una güera bien bonita o a una morena. Y ese es el héroe de nosotros. Hemos creado figuras del capitalismo que nos hacen desviar la conducta de nosotros mismos y la conducta de nuestros muchachos. No sé si me explico en ese sentido. Claro, y maestra Amparo, usted como joven y ese contacto, ¿cómo podemos hacer para que estos jóvenes que tienen una visión pues mala, errónea, cómo podemos lograr que al final cumplan y que vean que eso que están haciendo y no pensar, como se ha dicho, que tenemos una cultura de la corrupción, ¿no? Pero ya nos habituamos a ella, a la corrupción, a la violencia? ¿Cómo podemos hacer para tratar de cambiar esta imagen en el joven? Fundamental papel, sin duda, en esto es el de la facultad, efectivamente. Yo siempre soy de la idea, ¿no?, que es precisamente aquí en el aula ese pequeño ejercicio de cumplimiento de la ley. Es decir, uno como maestro llega y les pone, miren, estas son las reglas del juego, ¿no? Esto es lo que ustedes tienen que cumplir. Y siempre les recalco,
Si esto ustedes lo cumplen aquí, allá afuera les va a ser fácil cumplirlo, porque es precisamente aquí en donde ustedes van a exigir sí sus derechos, ¿no? Tengo derecho a la educación, tengo derecho a la educación, pero también cuál es mi obligación. Si ustedes ya están aquí, ¿verdad? Y teniendo las estadísticas de jóvenes que no tienen acceso a esta educación universitaria, ¿verdad? Ustedes son privilegiados de estar aquí. Y si ya están aquí, pues aprovechen esa oportunidad. Al final, ustedes van a ser ejemplo precisamente de cumplimiento de la ley, ¿no? Una de las reglas, ¿no? No comer en el salón, que incluso, ¿verdad? En este programa de cultura de la legalidad que implementó la facultad, no comer en el salón, ¿verdad? Entonces, pues nosotros, maestros, tenemos que vigilar que efectivamente el alumno no coma en el salón. Porque ¿cómo le voy a decir que cumpla? No comas en el salón si yo entro con mi café, entro con mis galletas, pues dice, oiga, esto es un contrasentido, ¿no? Entonces, como yo espero que ese alumno realmente generarle ese chip de hay que cumplir la norma. Al final ellos van a trabajar con la norma, pero más que trabajar, van a hacerlo práctico. Es decir, yo no le puedo decir que cumpla si dentro de la misma aula le estoy generando esa cuestión del incumplimiento. Yo creo que ahí yo resalto mucho este papel que nosotros tenemos los maestros, ¿no? Sí, sin duda, cada alumno trae su historia, una historia familiar diferente, ¿no? Pero es ahí, en ese espacio, precisamente en donde convergemos y tenemos esa nueva oportunidad de decir, pues sí, voy a cumplir, porque al final, si yo cumplo, ¿verdad? Todos vamos a estar bien, no solo yo, sino la sociedad en general, va realmente a aplicarse esa cultura de la legalidad. Al final, tenemos como abogados, como el gremio que somos de abogados, una función, una responsabilidad hacia el resto de la sociedad. Nosotros somos precisamente esa conexión entre la norma, ¿verdad? Y la sociedad, ¿no? Yo creo que función del maestro sin duda, ¿no? Generar en el alumno ese chip de conciencia, ¿no? A través de cómo, pues de lo que hacemos a diario, ¿no? Impartir nuestra cátedra y decirle hay que cumplir, mira, esto es lo que pasa, ¿verdad? Yo creo que de esa manera podemos, sí, efectivamente, no generar un cambio de aquí a mañana, ¿no? Pero yo creo que, como dicen, ¿no? Con el granito de arena contribuir, pues realmente nosotros podemos, pues, salvar a nuestro país, ¿no? Claro, al final hay una responsabilidad individual, personal, que aparentemente en el camino algunos la han perdido. Y tenemos que volver a insistir de que es importante una mejor convivencia, ¿no? Si nosotros cumplimos las normas, cualquiera que éstas sean, pues obviamente la finalidad es que tengamos, por una parte, una mejor convivencia y vamos a ayudar a que la sociedad, el Estado mexicano tenga una visión distinta de esta realidad. Ahora, cuando hablamos, digamos, de una responsabilidad especial de los abogados, ¿cuál sería su criterio, doctor Garay, al respecto? Este es un tema bastante difícil, doctora, bastante. Lamentablemente hay una visión añeja en cuanto que el abogado lo identifican con triquiñuelas, con corrupción, con asuntos. Nosotros no estamos formando por esa razón ya abogados, litigantes. Nosotros estamos formando juristas. Esta es la nueva visión que traemos en la Facultad de Derecho. No formamos abogados para que salgan a la calle a aprovecharse de los clientes. No formamos abogados para que vayan a un ministerio público y reciban algún emolumento fuera de la norma. No formamos abogados para que sean burócratas y no trabajen. Estamos formando juristas. Y estamos formando y tratando de formar juristas con responsabilidad social, con solidaridad internacional y con también, ¿por qué no decirlo?, con responsabilidad ambiental. Es un tema en el cual estamos nosotros muy interesados en que los jóvenes entiendan el rol que juegan dentro de la sociedad. Ellos son producto de una educación gratuita, laica, que es el producto de un movimiento, que es el producto de la Constitución de 1917. Aquí más que nunca está vigente la Constitución.
están recibiendo una educación gratuita, laica y aparte de calidad. Y por lo tanto, sabemos que no todos los dineros alcanzan y por lo tanto ellos, como dice la maestra Apolinar, son privilegiados. Y nosotros tenemos que buscar que se rompa ese hito del abogado tranza, del abogado que recibe mordida. Y esto no solamente es una labor de la Universidad Nacional Autónoma de México, es una labor de todas las escuelas de derecho, inclusive las mal llamadas patito. Yo creo que es bien importante entender que las instituciones educativas deben pugnar por la legalidad, por la honestidad. Solamente así nosotros podremos lograr que exista una clase social en el sentido no económico, sino que tenga gran responsabilidad y que sea de alguna forma creíble, porque ahorita estamos un poquito devaluados, habrá que entender. No todos, hago la aclaración, pero sí es importante darles a entender esta situación. La facultad busca la creación de juristas, que es muy diferente la visión. Claro, sí, y es una realidad, diríamos, ¿no? Que la visión de la sociedad del abogado, pues tendríamos desafortunadamente que aceptar que está devaluada o que realmente es muy, muy negativa. Vamos a ir a la parte musical, vamos a escuchar del compositor mexicano José López Alavés la canción Mixteca, que es también de 1917, y que en este caso tenemos que decir que fue padre del doctor José de Jesús López Monroy, muy destacado profesor de la facultad, secretario general en los años de 1991 a 1995, premio Universidad Nacional en el 2011, y que impartió diversas cátedras de Derecho de Familia y Sucesiones, Obligaciones, Historia del Derecho Mexicano, Nociones de Derecho Soviético y de Sistema Jurídico Anglosajón. La versión de la canción mixteca que escucharemos es de Yolanda Aranda y la guitarra de Enrique Coria. Mira el maestro y mi jurado. Pues eras papá. Esta es la canción. Después de la canción, Ya nos ¿nos vemos? Ya nos despedimos, ¿no? Ok. Era de su papá, de un concurso que hizo el Universal en 1917. Y él ganó un concurso con la canción mixteca, el papá del doctor López Monroy. Pequeño. Es el segundo ahí, ¿no? Sí. Entiendo que ya nos despedimos nada más, ¿no? Ya no da tiempo de... Sí, nos llegan, gracias. Nos desmayamos. No. Espero que nos guste la selección musical que hicimos.
Nuestro agradecimiento por habernos acompañado en esta primera emisión del programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica. Nuestra gratitud muy especial por nuestro padrino de lujo, el doctor Víctor Manuel Garay Garzón. 1.000.000 de gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Y a la maestra Amparo Apolinar también por acompañarnos en esta emisión inicial. Nuestros radioescuchas agradecemos también, y en especial el medio de comunicación sería el Facebook Societatis, donde esperamos sus comentarios, sus sugerencias, y 1000 gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, martes 12. El doctor Garay nos quiere decir unas últimas palabras. Quiero hacer un agradecimiento público a los compañeros de la cabina, César, al compañero de la consola, de la cámara. Gracias, señores, muy agradecidos con ustedes. Gracias, y los esperamos aquí la próxima semana a la misma hora en Societatis.